El 21 de marzo de 2025, la Fuerza Aérea de Estados Unidos anunció la adjudicación del contrato de desarrollo para su plataforma de dominio aéreo de nueva generación, el programa conocido como NGAD, y lo bautizó públicamente con una etiqueta que seguramente has visto circular, F-47, presentado como el primer caza tripulado de sexta generación. Esa fecha, 21 de marzo de 2025, no fue una más en el calendario militar. Marcó un antes y un después en el discurso sobre superioridad aérea y, por extensión, en la conversación global sobre tecnología, IA y hasta el borde de la atmósfera, donde el espacio empieza a rozar la aviación. Meses después, el 22 de julio de 2025, el Servicio de Investigación del Congreso de EEUU publicó un resumen técnico sobre NGAD que mencionó cifras concretas como radio de combate superior a 1000 millas náuticas y velocidad mayor a Mach 2, además de mayor furtividad que las plataformas actuales. Y aquí aparece la chispa mediática. Videos y publicaciones virales atribuyeron a Elon Musk la frase de que la Fuerza Aérea habría admitido haber creado un caza tan avanzado que no puede ser detenido. ¿Estamos ante una revelación real o ante el eco amplificado de titulares con más adjetivo que datos? Hoy, 10 de septiembre de 2025, vamos a separar lo que sabemos, lo que es plausible y lo que por ahora es pura especulación, abriendo una ventana no solo a la aeronáutica militar, sino a los límites físicos del vuelo hipersónico, a la autonomía con IA y al papel, sí, del espacio en esta historia. Suscríbete al canal Fuente Galáctica, dale like a este video y cuéntanos en los comentarios qué dato te pareció más interesante. Para empezar, conviene anclar la conversación en hechos verificables. La adjudicación del programa NGAD al F-47 está documentada en comunicados oficiales de la Fuerza Aérea del propio 21 de marzo de 2025 y en cobertura especializada que siguió esa jornada, subrayando que Boeing se quedó con el desarrollo tras competir con otras grandes casas aeronáuticas. No hubo en ese anuncio la frase imparable, ni se declaró que existiera un avión invencible. Lo que sí hubo fue una hoja de ruta hacia un sistema de sistemas. Una aeronave tripulada muy furtiva, rápida, con gran alcance, operando como nodo central que coordina vehículos no tripulados, sensores distribuidos y armas de largo alcance. Ese enfoque, equipo tripulado no tripulado, Loyal Wingman, no es futurible abstracto. La USAF y los marines han probado el XQ-58 Valkyrie como acompañante autónomo, y en 2025, el Cuerpo de Marines convirtió esa plataforma en programa, formal con planes de variantes. De hecho, en julio de este año se comunicaron ejercicios donde F-15 y F-16 controlaron Valkyries en equipo táctico. Todo esto está en papeles y notas de prensa, no en susurros de pasillo. Entonces, ¿de dónde sale la etiqueta de caza imparable? Si rastreamos su origen digital, lo que encontramos no es un comunicado de la Fuerza Aérea ni un documento del Congreso, sino titulares virales que reinterpretaron declaraciones aisladas de Elon Musk y las mezclaron con la narrativa del programa NGAD. Musk, como figura pública, ha sido asociado tantas veces a tecnologías disruptivas que sus palabras tienden a ser magnificadas, incluso cuando se limitan a comentarios generales sobre inteligencia artificial o avances en aeronáutica. No sería la primera vez que una frase suya se multiplica en redes sociales y acaba convertida en profecía tecnológica. En este caso, la idea de un avión imposible de detener encaja con el imaginario popular de la hipervelocidad, la invisibilidad y la autonomía absoluta. Pero, de momento, ningún comunicado oficial respalda la noción de que un caza así ya exista como arma invulnerable desplegada. Ahora bien,
no significa que lo planteado sea imposible. La noción de un avión imparable toca tres ejes tecnológicos que están en plena investigación: vuelo hipersónico, invisibilidad multispectral y autonomía basada en IA. Empecemos por el primero, la velocidad. Hoy, un avión comercial vuela alrededor de Mach 0,8. Un F-35, caza de quinta generación, alcanza Mach 1,6. El Concorde, retirado hace 2 décadas, volaba a Mach 2, y en los años 70, el SR-71 Blackbird ya había alcanzado picos de Mach 3,3 en vuelos de reconocimiento. Superar Mach 5, entrar en la franja hipersónica, significa enfrentarse a un régimen de vuelo donde el aire se comprime en ondas de choque. Las temperaturas alcanzan los miles de grados y cada milímetro del fuselaje se convierte en laboratorio, extremo de materiales. Los scramjets, motores de combustión supersónica, se han probado en experimentos como el X-43 de la NASA o el X-51 Wave Rider de la Fuerza Aérea, con vuelos breves a Mach 5, 6 e incluso 7. Pero todos ellos han sido demostradores tecnológicos, no plataformas de combate. Si un avión operativo lograra volar a Mach 6 o 7 con maniobrabilidad suficiente, interceptarlo con misiles antiaéreos actuales sería prácticamente imposible, porque el tiempo de reacción de los sistemas defensivos es inferior al tiempo que tarda el avión en cubrir cientos de kilómetros. La segunda dimensión es la invisibilidad. No basta con volar rápido si el enemigo puede verte despegar o planear tu trayectoria. La furtividad en radares ya es un hecho con el F-22 o el F-35, que reducen su huella radar gracias a geometrías y recubrimientos absorbentes. Pero la próxima generación apunta más allá. Invisibilidad no solo al radar, sino también a sensores infrarrojos, acústicos e incluso ópticos. Un avión que combine velocidades hipersónicas con invisibilidad multispectral se acerca mucho a ese mito de lo imparable. Porque, ¿cómo derribar lo que no puedes seguir ni detectar? La detección se vuelve tan complicada como tratar de ver la sombra de una bala en pleno vuelo. El tercer eje es la autonomía. Aquí entra el factor IA. Musk mismo ha sido contradictorio al hablar de IA. La ha descrito como riesgo existencial para la humanidad y al mismo tiempo ha invertido miles de millones en desarrollarla. Para un caza como el NGAD, la IA significaría la capacidad de anticipar amenazas, reconfigurar trayectorias en tiempo real y, en algunos casos, tomar decisiones de combate más rápido que cualquier piloto humano. Los reflejos biológicos funcionan en centésimas de segundo. Una IA bien entrenada podría reaccionar en microsegundos, es decir, el avión podría empezar a maniobrar antes de que el misil haya terminado de salir de su lanzador. Eso es lo que en la narrativa mediática se traduce como imparable. Pero la verdadera revolución no está solo en el avión, sino en la red. NGAD no es un caza aislado, es un nodo en una constelación de plataformas tripuladas y no tripuladas. Imagina un F-46 liderando un enjambre de drones autónomos, cada uno especializado. Unos diseñados para saturar radares enemigos, otros cargados de misiles aire-aire y otros actuando como señuelos electrónicos. El piloto ya no pelea solo contra otro avión, pelea con una flota invisible y autónoma que responde como si fueran extensiones de un mismo cuerpo. Eso cambia toda la dinámica del combate aéreo. La guerra ya no es duelo de pilotos, es sinfonía de sistemas. Aquí surge un matiz importante. Lo imparable puede ser más psicológico que técnico. La Fuerza Aérea sabe que admitir siquiera un atisbo de estas capacidades genera un efecto disuasorio. Si los adversarios creen que existe un avión que no puede ser detenido, planearán sus estrategias con miedo a enfrentarlo. En la Guerra Fría, bastaba el rumor de que el SR-71 podía volar más alto de lo que cualquier misil soviético alcanzara,
para condicionar el despliegue de defensas. No importa si era 100% cierto. Lo importante era la percepción. Y esa percepción es, en muchos casos, tan poderosa como la propia tecnología. El 22 de julio de 2025, el informe del Congreso sobre NGAD no mencionaba hipersónica ni IA imbatible, pero sí recalcaba que el programa debía incluir mejoras radicales en alcance y sigilo. Radio de combate de más de 1000 millas náuticas significa que el avión podría operar sin depender tanto de reabastecimiento aéreo, reduciendo vulnerabilidades logísticas. Velocidades superiores a Mach 2 implican que su motor no es una evolución del F-35, sino probablemente un ciclo adaptativo, capaz de funcionar como turbofan en bajas velocidades y como motor de combustión supersónica en regímenes altos. Ese tipo de tecnología ha sido estudiada por la NASA y la DARPA en proyectos como el Advent y el XA-100, motores con geometría variable para soportar misiones largas y cambios extremos de régimen. Si un prototipo así ya vuela, no sería exagerado decir que marca un salto generacional. Otro dato relevante: el costo. El Congreso ha señalado que cada NGAD podría costar varios cientos de millones de dólares por unidad, más caro que un F-35 o incluso que un bombardero furtivo B-21. Eso sugiere que no habrá miles de estas aeronaves, sino flotas reducidas, operando como plataformas de élite. Y en ese contexto, la noción de imparable cobra más sentido estratégico que operativo. No es que el avión sea invulnerable en términos absolutos, sino que su combinación de capacidades lo convierte en un factor de disuasión que ningún adversario puede ignorar. Lo interesante es que esta mezcla de velocidad, invisibilidad y autonomía no solo redefine el combate aéreo, sino que obliga a repensar las defensas terrestres. Países que invierten miles de millones en escudos antiaéreos, como Rusia con sus S-400 y S-500, o China con sus sistemas HQ-19, tendrían que aceptar que sus inversiones pueden quedar obsoletas de la noche a la mañana. Y eso no es un detalle menor. Significa que doctrinas militares enteras podrían colapsar ante la aparición de una sola plataforma. El impacto psicológico y político es tan fuerte como el impacto físico. Más allá de la dimensión puramente militar, el supuesto caza imparable abre un debate geopolítico de enormes proporciones. En primer lugar, afecta directamente al equilibrio del poder aéreo, que desde mediados del siglo XX ha sido un pilar central de la disuasión global. Controlar el cielo ha significado controlar el campo de batalla. Y si Estados Unidos llegara a poseer un avión con capacidades que superan con creces a las de sus rivales, el tablero estratégico se desequilibraría, como pocas veces en la historia reciente. Para los aliados de Washington, el anuncio de NGAD representa una doble lectura. Por un lado, tranquilidad. La seguridad colectiva bajo el paraguas estadounidense se vería reforzada por una herramienta de superioridad casi absoluta. Por otro lado, inquietud. Depender de un arma tan costosa y concentrada en manos de un solo país puede generar relaciones asimétricas aún más profundas. Europa, Japón o Australia podrían preguntarse hasta qué punto su propia soberanía defensiva depende ya no de sus ejércitos, sino de la voluntad política de Washington de desplegar estos cazas en su nombre. Para los adversarios potenciales, como China o Rusia, la existencia de un avión así es motivo de preocupación inmediata. Ambos países han invertido en cazas de quinta generación, el J-20 en China y el Su-57 en Rusia, así como en programas experimentales de vuelo hipersónico. Pero las diferencias en financiación, experiencia industrial y acceso a materiales avanzados hacen difícil igualar el ritmo estadounidense. Si Washington ha dado un salto real hacia un avión de sexta generación operativo, Pekín y Moscú enfrentan una disyuntiva.
aceptar un desfase tecnológico de décadas o recurrir a estrategias asimétricas para compensar. ¿Qué significa estrategias asimétricas? Significa invertir en ciberataques que paralicen sistemas antes de que despeguen, desarrollar armas antisatélite para cegar las comunicaciones que hacen posible el control de enjambres no tripulados, o apostar por armas de pulso electromagnético capaces de desactivar circuitos en pleno vuelo. La historia demuestra que cada vez que aparece un arma considerada invencible, las contramedidas no tardan en surgir, aunque sean en dominios diferentes. Lo que no se combate en el aire, se combate en el espacio, en la red o en la guerra electrónica. Arashin, un elemento económico que no puede quedar fuera de este análisis. El desarrollo de un avión como NGAD implica miles de empleos en ingeniería, materiales compuestos, software de inteligencia artificial y sistemas de propulsión avanzada. En términos de inversión, estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares que no solo financian defensa, sino que impulsan la innovación civil. Basta pensar en cómo el GPS, inicialmente creado para guiar misiles y aviones militares, se convirtió en la columna vertebral de la vida cotidiana moderna, desde la navegación en el celular hasta la sincronización de redes eléctricas. De la misma manera, materiales capaces de soportar vuelo hipersónico podrían transformar industrias enteras, desde la aeroespacial civil hasta la energética. Pero también está el costo de oportunidad. Cada dólar invertido en un caza imparable es un dólar que no se destina a salud, educación o infraestructura civil. Para muchos críticos, la obsesión con mantener la supremacía militar puede hipotecar el futuro económico y social del país. Y sin embargo, la lógica de la disuasión empuja a los gobiernos a continuar. Nadie quiere ser el segundo en un mundo donde el primero parece intocable. Culturalmente, el mito del caza invencible se inscribe en una narrativa que viene desde la Segunda Guerra Mundial. El P-51 Mustang, el F-86 Sabre, el F-4 Phantom, el F-22 Raptor. Cada generación tuvo su arma definitiva, presentada como superior a todo lo existente. El público, fascinado por la idea de la máquina perfecta, suele ver en estos aviones no solo armas, sino símbolos del ingenio humano. En este sentido, la frase atribuida a Musk funciona casi como un guiño de ciencia ficción hecho realidad. Una nave que recuerda a los cazas de películas futuristas, pero que supuestamente ya cruza nuestros cielos en secreto. Y aquí aparece otro aspecto crucial: el secretismo. Si la Fuerza Aérea admite públicamente que el NGAD existe, lo más probable es que la tecnología real esté varios pasos por delante de lo revelado. La experiencia histórica sugiere que los programas clasificados operan en silencio durante años antes de que se haga un anuncio oficial. Cuando en 1988 se mostró por primera vez el bombardero furtivo B-2 Spirit, llevaba años volando en secreto en Nevada. Si algo similar ocurre con el NGAD, entonces lo que se muestra al público es apenas la punta del iceberg. La pregunta es, ¿qué tan profundo llega el resto del iceberg? La idea de un caza imparable también nos lleva a reflexionar sobre el papel del piloto. Durante décadas, la imagen del caballero del aire dominó la cultura militar y popular. Películas como Top Gun inmortalizaron la figura del piloto como héroe solitario capaz de decidir el destino de una batalla con su habilidad y sus reflejos. Pero en el futuro de NGAD, ese romanticismo podría desvanecerse. Si la máquina puede anticipar y ejecutar maniobras con reflejos que superan a los humanos por varios órdenes de magnitud, el rol del piloto se convierte en el de supervisor o estratega. Ya no hablamos del héroe que esquiva misiles con maniobras imposibles, sino del comandante que da órdenes a un sistema autónomo que se mueve por sí solo. La transición de guerrero a operador de IA no es trivial. Toca fibras culturales,
identitarias y hasta filosóficas. Otro impacto cultural es la forma en que el público percibe el poder militar. Un avión imparable no solo genera orgullo nacional, también puede despertar temor interno. ¿Qué significa tener máquinas tan avanzadas bajo control militar? ¿Qué garantías existen de que siempre serán usadas de forma ética? ¿Cómo se asegura la supervisión civil sobre programas que se desarrollan en secreto durante décadas? La tensión entre seguridad y democracia se intensifica en cada nuevo avance que se oculta tras muros de confidencialidad. Y si miramos hacia el futuro, la discusión sobre NGAD no termina en la atmósfera. Cada vez que se habla de velocidad hipersónica y de altitudes extremas, aparece la frontera con el espacio. ¿Podría un avión de sexta generación ser también una plataforma casi espacial, capaz de moverse en la delgada línea entre aire y vacío? Algunos analistas especulan que un avión así podría servir como puente hacia la fuerza espacial, permitiendo operaciones en la mesosfera y la termosfera, regiones donde los satélites orbitan y donde hasta ahora no hay dominio claro. La militarización del espacio ya no sería cuestión de satélites armados, sino de aeronaves capaces de moverse entre dominios sin transición evidente. Eso cambiaría para siempre el concepto de fuerza aérea y lo transformaría en fuerza aeroespacial. En definitiva, cuando Musk, o más bien la interpretación de sus palabras, colocó en boca de la fuerza aérea la admisión de un caza imparable, lo que logró fue disparar la imaginación global. Lo que sí es cierto es que estamos ante una plataforma que, aunque no sea literalmente invulnerable, encarna el siguiente salto evolutivo de la aviación militar. Y como cada salto anterior, no solo transformará la forma de pelear guerras, sino también la forma de entender el poder, la cultura y la identidad tecnológica de nuestra especie. Hay un último terreno en el que el concepto de un caza imparable merece ser explorado: la ética. Porque si aceptamos que la inteligencia artificial será el cerebro que controle maniobras, ejecute tácticas y quizás decida cuándo disparar, entonces entramos en la zona más delicada del debate contemporáneo. ¿Hasta qué punto delegamos la vida y la muerte a un algoritmo? Durante siglos, la guerra ha estado mediada por la responsabilidad humana. Un piloto, un comandante, un general, todos cargaban con la decisión y las consecuencias. Pero si un avión es capaz de anticipar amenazas y neutralizarlas antes de que un humano siquiera procese la información, ¿qué papel queda para la conciencia humana? Algunos defensores del desarrollo argumentan que la IA no elimina la ética, sino que la reconfigura. Un piloto podría seguir siendo quien establece las reglas de enfrentamiento, mientras la máquina ejecuta con precisión matemática esas reglas en fracciones de segundo. Sin embargo, los críticos señalan que, en la práctica, el margen para que un humano intervenga se reduce a tal punto que la decisión final, aunque indirecta, sigue siendo de la máquina. Este dilema no es abstracto. Organismos internacionales, desde la ONU hasta ONGs de derechos humanos, ya debaten si deben prohibirse las armas totalmente autónomas antes de que sean una realidad irreversible. El caza imparable, de existir como se imagina, sería el primer gran test de esa frontera moral. La historia también ofrece una lección de humildad. Cada vez que una civilización creyó haber creado un arma invencible, el tiempo demostró lo contrario. Los castillos medievales parecían inexpugnables hasta la llegada de la pólvora. Los acorazados eran considerados fortalezas flotantes hasta que los aviones torpederos y submarinos los volvieron vulnerables. La bomba atómica fue vista como el fin de todas las guerras, pero dio paso a décadas de tensión y proliferación nuclear. La noción de imparable siempre ha sido transitoria. Quizás lo mismo ocurra con el NGAD. Hoy puede parecer intocable, pero es cuestión de tiempo antes de que surjan contramedidas, ya sea en el aire,
en el espacio o en el ciberespacio. Aún así, lo que queda claro es que estamos ante un momento de transición. El NGAD y la idea del caza imparable simbolizan un cambio de paradigma. No se trata solo de un avión más rápido o más sigiloso, sino de una nueva arquitectura de guerra, donde la red importa tanto como la aeronave, donde los pilotos se transforman en estrategas de enjambres y donde el dominio aéreo se extiende a dominios que hasta ahora parecían intocables. Es un recordatorio de que la innovación humana no se detiene, aunque sus consecuencias todavía sean inciertas. Imagina por un momento los posibles escenarios. Un mundo donde los vuelos comerciales heredaran tecnologías hipersónicas y pudieras viajar de Los Ángeles a Tokio en 2 horas. Un mundo donde los sistemas de energía compacta, que hoy se estudian para mantener a un avión en el aire durante días, sirvieran mañana para dar electricidad limpia a ciudades enteras. O un mundo donde la misma IA que anticipa misiles ayude a predecir catástrofes naturales o a planificar sistemas médicos en tiempo real. Esa es la otra cara del caza imparable, su potencial de cambiar no solo la guerra, sino la vida civil, si las tecnologías cruzan la frontera del secreto militar. En el terreno estratégico inmediato, la revelación del NGAD ha reconfigurado ya la conversación en foros internacionales. China ha acelerado sus pruebas de vehículos hipersónicos. Rusia ha anunciado nuevos proyectos de misiles de largo alcance y Europa discute si debe unificar sus esfuerzos en el FCAS, un futuro caza europeo que de otro modo quedaría rezagado. La carrera tecnológica no se detiene, y aunque ninguno de estos países admita en público que compite con un imparable, lo cierto es que cada paso que da Estados Unidos obliga a los demás a reaccionar. Hay también un elemento psicológico en todo esto. Al declarar que se trabaja en un avión imparable, la Fuerza Aérea no solo comunica un avance técnico, también transmite un mensaje. Estamos adelantados a nuestro tiempo y no podrán alcanzarnos fácilmente. Es un acto de disuasión, un recordatorio para los adversarios y una inyección de confianza para los aliados. La guerra, después de todo, nunca ha sido solo cuestión de armas. Siempre ha sido también cuestión de percepción. Y aquí volvemos al inicio. Musk no inventó el mito, pero su voz lo amplificó. El hecho de que alguien asociado al éxito tecnológico y al riesgo de la IA mencione un caza imparable refuerza la narrativa de que la ciencia ficción se está convirtiendo en realidad. Nos encontramos en un punto en que la línea entre imaginación y tecnología se ha vuelto difusa. Y aunque aún no tengamos pruebas de un avión literalmente invulnerable, lo que sí sabemos es que el camino abierto por NGAD marcará las próximas décadas de la aviación y de la estrategia global. Al final, este tema no es solo sobre un avión, sino sobre lo que significa para nosotros como especie. El caza imparable es metáfora y realidad, promesa y advertencia. Es metáfora porque simboliza la ambición humana de superar límites. Es realidad porque existen programas, contratos y pruebas que ya se están ejecutando. Es promesa de un futuro donde la innovación nos permita viajar más rápido, más lejos y con mayor seguridad. Y es advertencia de un futuro donde las máquinas decidan más que nosotros y donde la asimetría del poder se profundice. Lo que podemos aprender de este debate es doble. Primero, que la tecnología nunca se desarrolla en el vacío. Siempre tiene implicaciones políticas, económicas y sociales. Segundo, que ningún arma es eterna. Hoy hablamos del NGAD como imparable, pero dentro de unas décadas hablaremos de la tecnología que logró detenerlo, porque así ha sido siempre en la historia de la guerra y la innovación. Y con eso cerramos este viaje por la noticia del 21 de marzo de 2025 y el eco amplificado de un avión
que ya forma parte del mito de la aviación moderna. Lo que está claro es que la frontera de lo posible sigue moviéndose. El futuro de la Fuerza Aérea, y quizás del propio concepto de guerra, se está escribiendo en este mismo momento. Suscríbete a Fuente Galáctica, dale like y comparte este video. Gracias por vernos y hasta el próximo video.